de este modo. Yo voy a hablar de vacunas también de pacientes reumáticos, vacunas contraindicadas e indicadas. Y bueno, vamos a ir charlando entre todos un poco de este tema y después harán ustedes las preguntas y las contestaremos con gusto. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Si les Les avisamos parece. que están silenciados y no van a poder sacar, digamos, o sea, de silenciarse, sino hasta el final de la charla, que ahí van a hacer las preguntas. Si les parece, entonces, comenzamos. Sí, vamos a comenzar con vos, Marian. Bárbaro. Como dijimos, yo voy a hablar particularmente de la vacuna de la gripe y de la neumonía, quiénes se la deben colocar, cada cuánto, y qué hacer con esta vacuna y la vacuna de COVID. Para primero empezar, digamos, con una idea de por qué es importante vacunarnos, que siempre, por lo menos en el consultorio, uno trata de preguntar si están vacunados, si no, es porque es la mejor manera, digamos, de prevenir enfermedades. O sea, no solo cuidarnos a nosotros mismos, sino también cuidar a quienes nos rodean. Por ejemplo, puede haber pacientes que por su inmunodepresión no se puedan vacunar, y si los que lo rodean se vacunan, lo protegen aún más. Siempre es importante estar al día. Recordar también que la vacuna no es solo en parte responsabilidad del médico, el paciente a veces puede también preguntar qué vacunas hay, qué vacuna me falta, dígame, porque a veces, bueno, en el apuro, en la consulta, cuando la consulta es por otra cuestión, más que por un control, a veces se pasa, pero bueno, no está de más siempre preguntar. Y lo que es muy importante, que pasa muy seguido, es el carné de vacunas. Si se vacuna en un lugar público, generalmente le entregan un carnet que deben guardar, y si se vacunan a veces en la farmacia, que pasa mucho con los pacientes de PAMI, o los que compran las vacunas, a veces no guardan la cajita o lo que le da la farmacéutica, y después es muy difícil, ahora van a ver por qué en la vacuna de la neumonía, qué vacunas se pusieron, cuál deben continuar. Entonces siempre es importante guardar el registro. En cuanto a la vacuna antigripal, tenemos las trivalentes y las tetravalentes. ¿Qué significa esto? Las trivalentes son vacunas que cubren 3 cepas del virus de la influenza, que es el que produce la gripe. Tenemos dentro de los comerciales, por ahí la que conocen más, Viraflu y Agripal S1, y las tetravalentes que cubren 4 cepas, digamos, del virus influenza, la Istivac, la Influvac y la Fluriaquad. La diferencia es esa, digamos, que una cubre 3 cepas y la otra cubre 4. En general, la que colocan en los vacunatorios públicos y la que coloca PAMI son las trivalentes, y las tetravalentes son las que pueden comprar en la farmacia. Bueno, ¿a quién se indica, digamos, la vacuna antigripal? A las embarazadas y al personal de salud, obviamente. En este caso, el personal de salud es más que nada para evitar el contagio, digamos, a la población de riesgo, a los niños y niñas de entre 6 y 24 meses, a los mayores de 65 años y a las personas que tengan 2 y 64 años que tengan ciertas condiciones que lo predispongan a tener una enfermedad más severa, como ser enfermedades respiratorias más graves, el EPOC, el asma severo, enfermedades cardíacas. Acá hablamos de insuficiencia cardíaca, de infarto, digamos, no de hipertensión, por ejemplo, ¿sí? Eso hay que tenerlo en claro. Los diabéticos, los que tienen alguna inmunodeficiencia, eso después verá Lorena también en los pacientes inmunodeprimidos por las enfermedades reumatológicas, y los que conviven también con enfermos que tienen alguna inmunodeficiencia, pacientes oncohematológicos, pacientes que hacen diálisis o que van a ingresar a hacer diálisis en los próximos meses, los niños con retraso madurativo grave, los que presentan enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio, malformaciones congénitas graves. Todo ese grupo de riesgo, que después vamos a ver que es el mismo grupo de riesgo para la vacuna del neumococo,
debe vacunarse con la vacuna antigripal y recordar que es anual la vacuna, ¿sí? Todos los años se debe revacunar porque va cambiando la cepa de los virus que cubre. No tiene demasiadas contraindicaciones, solo si uno es alérgico a algún principio activo o algún excipiente, la alergia al huevo y, como en toda vacuna, si está cursando una enfermedad febril o infecciosa aguda, moderada o grave, se debe posponer hasta pasado este episodio. Los efectos adversos, los más frecuentes son cefalea, dolores musculares, dolores articulares, fiebre, malestar, o sea, puede dar un síndrome gripal, pero que no dura más de 24 o 48 horas. Y también a nivel local, como toda vacuna, el enrojecimiento, el dolor, digamos, de la zona donde se coloca la vacuna, que también cede en 2 días. En cuanto a la vacuna para el neumococo, por eso le decía que es importante saber qué vacuna se colocan cada vez que van, digamos, a hacerse a la farmacia o al vacunatorio. Van a ver que hay 2 vacunas. Tenemos la vacuna conjugada 13 valente, que es la Prevenar 13, y la vacuna polisacárida 23 valente, que es la Neumovax 23 o Neumo 23. Esas 2 vacunas, si vemos, cubren diferentes cepas del neumococo. El neumococo es el germen que produce generalmente las neumonías y puede producir meningitis en los pacientes también de riesgo. Entonces, cada vacuna cubre diferentes cepas. Por eso la vacunación, como dice acá, es secuencial. Son 2 vacunas distintas y son las 2 vacunas las que deben. La intención, digamos, de la vacunación no es prevenir, digamos, todos los casos de neumonía, pero sí reducir la complicación, digamos. Por ejemplo, que se complique con una bacteriemia, que quiere decir que el germen puede pasar a la sangre y producir infecciones en otro lugar, disminuir el riesgo de meningitis, que trae muchas secuelas, y es muy frecuente como complicación en los pacientes muy dañosos. Entonces, la función de la vacunación un poco es esa. No significa tampoco que no va a haber neumonías. La neumonía es causada por muchos gérmenes. El neumococo es uno de esos y la vacuna a su vez cubre algunas cepas, que si bien son las más frecuentes, no son todas. Como vemos, las indicaciones de la vacunación son similares. Los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, enfermedad hepática crónica, tabaquista. En los inmunocomprometidos, toda la lista que ya dijimos antes, y los mayores de 65 años. Los niños también se colocan la Prevenar 13, pero bueno, eso excede ya, digamos, la charla de hoy. Para no complicar demasiado estos esquemas, saber, digamos, en las personas, vamos a focalizar ahora en los mayores de 65 años, que nunca se vacunaron, lo correcto sería comenzar por la Prevenar 13, ¿sí? Que se puede colocar en el mismo momento que se coloca la antigripal. La del neumococo se puede colocar con la antigripal, se coloca en el mismo día, en diferentes sitios de inoculación, uno en cada brazo. Si el paciente es mayor de 65, entonces comenzamos con la Prevenar 13 y al año con la Neumo 23. Si alguna vez ese paciente recibió previamente la porque bueno, era esa la vacuna que estaba disponible, al año se coloca la Prevenar 13, aunque el esquema ideal sería el primero, empezar por la Prevenar 13 y seguir con la otra vacuna. ¿Qué pasa si el paciente, supongamos, recibió antes de los 65 años una Neumo 23 o la Neumovax 23? Esperamos 12 meses, se vacuna a los 65 años con la Prevenar 13, y al año se pone un refuerzo de la Neumo 23, esto dejando pasar 5 años de las dosis anteriores. Es medio complejo, pero bueno, la idea que quiero que quede es que decir, las 2 vacunas deben colocarse, porque un error muy frecuente es cuando uno pregunta al paciente, ¿se colocó la vacuna de la neumonía? Te dicen sí, y se colocaron una, y generalmente no saben cuál. Por eso es importante saber cuál se colocan para ver cuánto tiempo pasa y colocar la que sigue. Cada grupo tiene
digamos, no es la idea confundir. En los pacientes que tienen factores de riesgo, o sea, que se van a vacunar entre los 18 y los 65 años, también se empieza por la Prevenar, al año se coloca la Neumo 23, con la diferencia que a los 65 van a hacer un refuerzo de la Neumo 23. Después, como verán, cada grupo tiene un esquema diferente. Acá están los inmunocomprometidos, que no sé si esto lo habla Ignacio o quieren que lo diga yo, para no confundir demasiado. En los inmunocomprometidos, los que no se vacunaron, comenzamos con la Prevenar 13, a las 8 semanas la Neumo 23 y a los 5 años un refuerzo de la Neumo 23. Y en los que se colocaron la Neumo 23 primero, se puede hacer al año la Prevenar 13, 5 años colocar de nuevo refuerzo. ¿Está? Como efecto adverso de la vacuna, dan lo mismo que casi todas las vacunas: cefalea, fiebre, disminución del apetito, diarrea, vómitos, fatiga, puede dar erupción cutánea a nivel local, lo que ya dijimos, el dolor, la tumefacción, la inflamación de los ganglios de la zona, dolores musculares. Y acá un poco en resumen de lo que pasaría con la vacuna de COVID y la vacuna antigripal y la neumonía. La idea general es, como dice la primera, priorizar el COVID. Es decir, es difícil porque la fecha, digamos, no la establece cada uno, digamos, es la fecha que uno le va tocando y a veces avisan con muy poco tiempo de anticipación. Pero bueno, si más o menos vemos que están vacunando a los de nuestro grupo etario, digamos, esperar a colocarnos la del COVID, porque recordar que entre la y la gripe, con la del COVID deben pasar 15 días. ¿Está? Entonces, una vez colocada la vacuna del COVID, las 2 dosis, a partir de los 15 días de colocada la segunda dosis, se pueden colocar juntas ahí la de la neumonía y la antigripal. Si, supongamos, no recibimos la de COVID y no hay plan en el corto tiempo de recibirla, nos podemos poner la antigripal y la neumonía juntos y a los 15 días ya estamos aptos, digamos, para, si nos llaman para la de COVID, recibirla. Por ejemplo, ahora en la ciudad de Rosario, por lo menos en mis pacientes, la mayoría están llamando a los mayores de 80. Entonces, si tengo 80 años, esperar a la de COVID y después, dentro de un mes, me podré vacunar para la gripe y para la neumonía. ¿Está? Lo mismo pasa con otras vacunas. Si hubiera un accidente, una mordedura de un perro y me tengo que colocar una vacuna, por ejemplo la antirrábica o la antitetánica, y me coloqué, por ejemplo, la primera dosis de COVID, bueno, en ese caso, como es una urgencia, se prioriza la otra vacunación y cuando se termine ese esquema, se espera 14 días para colocar la segunda dosis de la vacuna de COVID. Y esto un poco para aclarar, últimamente en las noticias se vio que en Europa se había suspendido la vacunación con la vacuna de AstraZeneca, que es una de las que se está colocando acá. Para que quede claro, digamos, que hasta el momento esos casos que hubo de trombosis no se pueden adjudicar a la vacuna, digamos, son muy pocos casos, son casi 5 millones de dosis que se colocaron de esa vacuna en Europa y son solo 10 casos de trombosis, que tampoco es claro que sean a causa de la vacuna, por lo cual, como se lee acá, la Unión Europea, digamos, la Administración de Medicamentos de la Unión Europea, considera, como dice ahí, que los beneficios superan los riesgos y se puede seguir administrando la vacuna, para un poco llevar tranquilidad, ya que es esa la vacuna que también se está poniendo acá. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias, Marian. Dejas de compartir así yo. Ahí está.
Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte que estaba programada, que son las novedades de vacunas COVID en pacientes con enfermedades reumatológicas, ¿sí? Los pacientes con enfermedades reumatológicas tienen, por un lado, como ustedes ya saben, como tanto Ignacio y yo le hemos dicho a nuestros pacientes, o bueno, para aquellos pacientes que son de otros reumatólogos ya se lo deben haber dicho seguramente, por un lado está la misma enfermedad reumatológica autoinmune o autoinflamatoria, como se denominan algunas entidades, y por otro lado el efecto de la medicación reumatológica que se utilice para esa patología autoinmune o autoinflamatoria, que muchas veces esa medicación es inmunosupresora, hay otras que no lo son, los corticoides, los famosos biológicos, que también van a causar alguna regulación en lo que es el sistema inmunológico. Entonces, estas dos cuestiones, básicamente, tanto la medicación como la misma enfermedad reumatológica autoinmune o autoinflamatoria, son las que tenemos que tener en cuenta sobre el efecto de ellas y las vacunas. Al respecto, nosotros la última charla de vacunas la dimos el 28 de febrero, donde también participamos los 3 médicos que estamos acá, y la ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, sacó una especie de guías que estaban siendo evaluadas en ese momento, el 8 de febrero, y la última actualización, como ustedes pueden ver acá, fue el 4 de marzo. Estas guías, el manuscrito final todavía está pendiente, es una especie, digamos, de escritura inicial, que entonces la actualización fue hecha el 4 de marzo. Bien, de estas cuestiones puntuales, nosotros los reumatólogos nos guiamos mucho justamente por lo que dice tanto el Colegio Americano de Reumatología o la Liga Europea de Reumatología, básicamente los lineamientos nacen de ahí. La charla del 28 de febrero que ustedes habrán escuchado, nosotros para evitar confusión la sacamos del Facebook, ya que decía que bueno, algunas cuestiones estaban por verse, entonces para evitar cualquier, digamos, lío que se hagan básicamente, la sacamos y dejamos esta con la información al día de la fecha. Primero, todo paciente que tenga enfermedad reumatológica autoinmune, por supuesto que debe consultar con su reumatólogo de cabecera, nuestros pacientes, tanto con Ignacio como conmigo. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos que ver si ustedes están estables de esa enfermedad. No es lo mismo un paciente con artritis reumatoidea que se encuentra totalmente activo, dolorido en todas sus articulaciones, o cualquier otra enfermedad, sí, que tenga mucha actividad de su enfermedad, versus a un paciente que se encuentra estable, su patología de base. Entonces, en cada caso lo vamos a evaluar en forma individual. Esta va a ser una primera evaluación. Y una segunda evaluación va a depender de la medicación que reciba. Estos son los cuadros originales, no se preocupen que hicimos la traducción que corresponde del Colegio Americano, y justamente lo que vemos acá es que aquellos pacientes que están medicados con hidroxicloroquina, apremilás, glucocorticoides a dosis menores de 20 miligramos por día pueden recibir la vacuna sin realizar, digamos, ninguna modificación, sin tener ningún problema. Aquellos pacientes que están tratados con sulfasalacina, después nuevamente hay un resumen, nos asustan, leflunomida, micofenolato, aceatioprina, ciclofosfamida, los inhibidores de las interleuquinas, que son el tocilizumab, secukinumab, ustekinumab, por ejemplo, los fármacos anti-TNF-alfa, que después vamos a ver cuáles son. Esos pacientes también se pueden vacunar sin generar, digamos, ninguna modificación en la medicación de base o en los tiempos o intervalos. Aquellos pacientes que están recibiendo metrotexate como tratamiento para su enfermedad reumatológica deben suspenderlo una semana después de cada dosis de la vacuna. Solamente eso. Mientras que los pacientes que están con los inhibidores de JAK tienen que suspenderlo una semana después de cada dosis de la vacuna también. Los pacientes que están con el abatacept subcutáneo
lo que tienen que hacer es suspenderlo una semana antes y después de la primera dosis, ¿sí? Y no necesitarían interrupción en la segunda dosis de vacuna. Y los pacientes que están con abatacept endovenoso tienen que recibir, lo ideal, la vacunación 4 semanas después de la infusión y posponerla una semana, es decir, que en total son 5 semanas de suspensión. Aquellos pacientes que están con el abatacept endovenoso, 4 semanas después de la infusión y se pospone una semana. Los pacientes que están con la ciclofosfamida endovenosa, lo que se hace es se administra una semana después la ciclofosfamida de cada dosis de la vacuna, y los pacientes que están con rituximab se vacuna 4 semanas antes del próximo ciclo del rituximab, y luego se puede demorar la vacunación entre 2 a 4 semanas después de la segunda dosis de la vacuna en recibir así la medicación. Esta medicación que estamos hablando, tanto ciclofosfamida endovenoso, el abatacept endovenoso, el rituximab y demás, no son de las medicaciones más frecuentes, son habitualmente casos por ahí más, excepto el abatacept, por ahí el resto son casos más especiales, más específicos, ciclofosfamida, rituximab, que requieren un cuidado específico por cada reumatólogo en especial. O sea, es bastante, digamos, está preestablecido qué hacer con la vacunación, pero sí cada uno de estos pacientes que recibiera esta medicación debiera consultar con su reumatólogo específicamente y aún más ver cómo está su actividad de su enfermedad de base. Entonces, vamos a resumir las drogas más comunes, ¿sí? Aquellos pacientes que están usando los fármacos anti-TNF, los biológicos anti-TNF, que serían el adalimumab, ustedes lo conocen como Humira o el biosimilar Amgevita, el golimumab, que sería el Simponi, el certolizumab, el etanercept, pueden vacunarse sin ningún tipo de modificaciones. O sea, siguen con la medicación habitual y se vacunan y no hay problema. Lo mismo los pacientes que reciben corticoides a dosis menores a 20 miligramos por día. Los pacientes que reciben hidroxicloroquina, los que reciben apremilast, sulfasalazina, leflunomida, micofenolato, azatioprina, la ciclofosfamida oral, el belimumab o los inhibidores de estas interleuquinas, que son el tocilizumab, el secukinumab, el ustekinumab como más frecuentes, se pueden vacunar sin ningún problema. ¿Sí? No se realizan modificaciones, ni intervalos, ni espaciamientos. Aquellos pacientes que reciben metotrexate, que dentro de los reumatológicos son los más comunes de nuestros casos, estos pacientes tienen que suspender una semana después de cada dosis de la vacuna el metotrexate. Bien, no es complicado, sino que se suspende el metotrexate una semana después de recibir cada dosis de vacuna. Y aquellos pacientes que están con inhibidores de JAK, tofacitinib, baricitinib, suspenden una semana después también de cada dosis de vacuna esta medicación. Bien, o sea, básicamente estas son las que tenemos que recordar. Independientemente de eso, insistimos, siempre tienen que consultar con su reumatólogo de cabecera. Entonces, se pueden vacunar hoy en día los pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes, la respuesta, o autoinflamatorias, la respuesta es sí, son pacientes de riesgo. Entonces, uno contempla obviamente como población general la presencia de otros factores de riesgo, la presencia de la edad del paciente, el estado de la enfermedad del paciente, la droga que recibe el paciente y la actividad de la enfermedad, ¿sí? Obviamente que se van a poder vacunar a aquellos pacientes que no tengan una enfermedad activa, severamente afectada. En los pacientes que reciben dosis de corticoides mayores a 20 miligramos día, esos pacientes, bueno, tendrán que hacer una evaluación cada médico de forma particular, cuál es el estado de la actividad de la enfermedad, si es el momento oportuno de vacunarse o no. Las guías no están explayadas a qué hacer con pacientes con dosis mayores de 20 miligramos por día.
Y en general, en aquellas enfermedades que les originan mucho compromiso sistémico, mucha actividad de la enfermedad o que utilizan las drogas endovenosas que estuvimos viendo, son los pacientes más complicados, que es una evaluación personal de cada situación médica clínica en particular con su médico clínico y reumatólogo de cabecera para los que, digamos, tienen las dos figuras médicas. Esta es otra digamos, cuestión que salió de los pacientes, mucho más fácil, mucho más sencillo, de los pacientes que están con osteoporosis. Es una guía de sociedades internacionales. Los pacientes que reciben los bifosfonatos orales, el alendronato, el risedronato, el ivandronato, no tienen ningún problema, se pueden vacunar igual. Los pacientes que reciben los bifosfonatos endovenosos, que son el ivandronato, el pamidronato, el zoledronato, se recomienda que se difiera una semana entre la colocación de esta medicación y la vacuna. ¿Por qué se recomienda que difiera una semana? Porque esta medicación puede dar síntomas pseudogripales también. Es muy común que den artromialgias o que den fiebre. Entonces, para evitar cualquier tipo de confusión, lo que se hace es diferir en una semana la colocación de cualquiera de estas drogas endovenosas y la colocación de la vacuna, pero no porque en nuestro cuerpo haga menos nivel de anticuerpos ni nada por el estilo. En el caso de denosumab también se sugiere diferir entre 4 y 7 días en caso de que coincida la colocación de denosumab con la colocación de la vacuna, y se sugiere colocarlo en un sitio diferente. Si lo colocamos en el brazo izquierdo la vacuna, al denosumab la coloco en el brazo derecho o en abdomen, en otro sitio anatómico. Y en el caso de teriparatide, que está en Argentina, abaloparatide no la tenemos, no hay ningún problema. Y en el caso de romosozumab, que aún al día de la fecha todavía no está en Argentina, para cuando llegue hay que diferir entre 4 y 7 días la aplicación de la vacuna a esta medicación. Límites generales, digamos, las novedades al día de la fecha respecto de los que escucharon la charla anterior, al 28 de febrero, los pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes se pueden vacunar. Hoy en día existen lineamientos de qué hacer ante cada medicación que reciba el paciente, como ustedes vieron, tanto para enfermedades reumatológicas autoinmunes como en este caso para medicaciones específicas inyectables, en el caso, por ejemplo, de osteoporosis, cuánto tiempo demorar entre la vacuna y cada una de las drogas, y en los casos más complejos siempre evaluar el estado de la actividad de la enfermedad del paciente, ¿sí? Y aún así, cuando nos vacunemos, es sumamente importante continuar con todas las medidas de prevención y con la utilización de lo que son los barbijos, ¿sí? Que cubran de nariz a boca, que cubran todo, y continuar con las medidas de COVID. A todo esto hay que sumarle los otros factores de riesgo que pueden tener nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas, a su vez autoinmunes, ¿sí? Lo dejo ahora a Ignacio, que él va a hablar digamos, de todas las vacunas indicadas y contraindicadas en pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes. Bueno, gracias Lore. Vamos a compartir pantalla, a ver. Ahí estamos. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, un poco de lo que voy a hablar es un poco también repetir algunas cosas que por ahí estuvimos hablando hasta ahora con Mariana y con Lorena, pero igualmente, bueno, también va a servir para reafirmar algunos conceptos. Y bueno, principalmente vamos a hablar de la vacunación en pacientes, de las vacunas en general, de los pacientes reumatológicos.
La inmunización, digamos, es importante, digamos, como una herramienta esencial de salud pública. Los países organizados, desarrollados, digamos, ponen mucho foco en lo que es la prevención de las enfermedades, más allá, digamos, del tratamiento de ellas. Por lo cual, evitar enfermedades infecciosas colocando vacunas es una herramienta muy importante cuando se evalúan los sistemas de salud pública. ¿Qué hacen las vacunas? Bueno, las vacunas lo que hacen es enseñarle al cuerpo a defenderse ante la invasión de microorganismos, ya sean virus o bacterias, y como lo hacen exponiendo al organismo a una pequeña cantidad y muy segura de virus o bacterias que han sido previamente debilitados o destruidos, y así el sistema inmunológico lo que hace es aprender a reconocer y atacar si la persona se expone a la infección. Para las personas que tienen enfermedades crónicas, digamos, dentro de los grupos, esto es agrupando un poco los pacientes. Hay pacientes que tienen múltiples comorbilidades, hay pacientes que tienen enfermedades reumáticas y tienen enfermedades renales o tienen problemas cardíacos, pero bueno, un poco, digamos, como para encasillar a cada grupo de patología, qué vacunas son las que, digamos, van a prevenir enfermedades frecuentes infecciosas en estos grupos. Si uno ve, digamos, las enfermedades reumáticas o en los enfermos reumáticos con enfermedades autoinmunes, las vacunas, digamos, que tienen más importancia son la vacuna antigripal, la antineumocócica, la de las hepatitis y, digamos, hay un punto que es de bastante discusión, que es la vacuna del herpes zóster, luego de los 50 años, que ya vamos a hablar en adelante de qué se trata esto. Como conceptos generales, uno tiene que vacunar al paciente, debe tratar de hacerlo, de ser posible, actualizar el sistema o el esquema de vacunación antes de iniciar la terapia inmunosupresora. Esto es, digamos, posible en algunos casos y en algunos casos, digamos, se dificulta, pero bueno, si uno puede realizar, completar el esquema de vacunación antes de iniciar el esquema de tratamiento inmunosupresor, sería lo ideal. En caso de pacientes que tengan una inmunosupresión prolongada, siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio de vacunar y tener en cuenta siempre que los pacientes que tienen una inmunosupresión prolongada, digamos, la respuesta por ahí a la vacuna no es del todo óptima. Con respecto a las vacunas inactivadas, es importante saber de que han demostrado ser seguras para su uso en este grupo de pacientes y pueden ser administradas durante el periodo de inmunosupresión sin riesgo alguno de que puedan generar, digamos, una infección asociada a la vacuna. Si bien, como decíamos, la respuesta a veces puede ser subóptima. Pueden ser administradas en forma simultánea con otras vacunas del calendario nacional, sin presentar interferencias entre sí, y los huéspedes inmunocomprometidos, como son los pacientes reumáticos, no deben recibir vacunas de microorganismos atenuados, microorganismos vivos atenuados, por el riesgo de que se genere una enfermedad asociada a la diseminación del agente vacunal en los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las vacunas que están indicadas específicamente? Como decíamos recién, la vacuna antigripal, la vacuna antineumococo, como decía Mariana, las dos vacunas, la polisacárida de 23 serotipos y la conjugada 13 valente en forma secuencial, y las vacunas tanto de la hepatitis B como hepatitis A, y la vacuna del herpes zóster, como decíamos anteriormente, es una vacuna, digamos, que después vamos a hablar y vamos a explicar un poquito cómo es el tema de la vacuna del zóster. En cuanto a las vacunas que están contraindicadas y que no deberían ser aplicadas, bueno, tenemos la BCG, la triple viral, que es la del sarampión, la rubiola y la papera, o la doble viral, que tiene solamente sarampión y rubiola.
la vacuna contra la varicela, la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, también ahora hay una vacuna que es la vacuna del dengue, que también es a virus vivo, la vacuna de la fiebre amarilla, la vacuna del cólera oral, tifoidea oral, herpes zóster, como decíamos antes, que es a virus vivo, y la antipoliomielítica oral. Ya Mariana habló muy bien de la vacuna antigripal, dando todos los datos que son importantes que ustedes sepan, pero yo voy a comentar un poquito más alguna cosa, digamos, que para refrescar un poco y para profundizar en lo que Mariana decía. La vacuna antigripal es muy importante, digamos, en los grupos de pacientes que tienen enfermedades crónicas, en pacientes que tienen enfermedades reumáticas autoinmunes, y es una vacuna que, digamos, tiene características únicas, ya que es una vacuna que está formulada de acuerdo a una vigilancia permanente en todo el mundo del comportamiento del virus. Cómo va, digamos, cómo las distintas cepas que van circulando en los distintos países. Hay en todos los países, o en muchos países, digamos, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, laboratorios que están, digamos, siguiendo y evaluando la circulación viral. En Argentina, el Instituto Malbrán es el instituto que realiza la vigilancia epidemiológica y este instituto, digamos, va censando y va evaluando los virus que van circulando en nuestro país y reporta directamente al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, donde, digamos, se reúne información de muchos países de América, y esto, digamos, se informa, se hace un informe a la Organización Mundial de la Salud, quien es la que recaba la información y es la que es encargada de formular el compuesto vacunal. O sea que las empresas farmacéuticas, que son las que fabrican las vacunas, en realidad no definen cuáles son las cepas que van a incluir en sus vacunas, sino que es algo que está definido por la Organización Mundial de la Salud, y esto está, digamos, derivado de la vigilancia epidemiológica que se produce, que se realiza. Es importante, como decía Mariana, que saber que son vacunas con partículas virales inactivadas, o sea que no son vacunas de virus vivos, por lo cual, digamos, pueden ser aplicadas sin ningún riesgo para los pacientes. Hay dos formulaciones que se hacen al año. En el hemisferio norte se realiza en esta época, febrero-marzo, se va, digamos, formulando la vacuna para el hemisferio norte, y en septiembre del año 2020 se formuló la vacuna que se va a colocar ahora en el hemisferio sur. Estas vacunas se producen, digamos, tienen una fabricación bastante prolongada, demoran más o menos entre 7 y 8 meses en la producción, porque se producen en huevos embrionados y, bueno, eso lleva mucho tiempo, y se empieza en septiembre, bueno, y en esta época ya tenemos la vacuna, y por lo cual, digamos, se va a empezar a colocar en otoño para hacer frente a los virus de la gripe, a las distintas cepas de virus de la gripe que habrá, digamos, principalmente el virus de la gripe circula en los meses de junio, desde junio a noviembre. Digamos, se ha detectado también circulación viral en épocas de verano, pero la época más fuerte, digamos, de circulación del virus de la gripe es entre junio y noviembre. Es muy importante también el momento de la aplicación, ya que la efectividad de la vacuna disminuye mes a mes. O sea, si nosotros colocamos la vacuna en la época, digamos, de la campaña de vacunación, vamos a tener, digamos, mayor efectividad de la vacuna, ya que si no lo hacemos, las cepas virales van generando, digamos, una disminución de su efectividad, en el caso de las cepas H3N2 y de las cepas B, de 7% por mes, y del H1N1 de 6 a 11% por mes. O sea que debemos tratar de colocar la vacuna, digamos, en la época que está la campaña de vacunación, para lograr la mayor efectividad de la vacuna. Este año, como les decía, la OMS, a través de sus expertos, recomendó las siguientes cepas, que son las que van a hacer la formulación de la vacuna del hemisferio sur del 2021, que es,
como decía Mariana, que había hay dos tipos de vacunas, que es la trivalente, que es la que se coloca en PAMI, y la que se coloca, digamos, a nivel de los vacunatorios públicos, que es la vacuna trivalente, y que tiene, digamos, las dos cepas virales, cepa de influenza A y cepa de influenza B. En el caso de la influenza A, el H1N1, que fue, digamos, si ustedes recuerdan, fue la cepa viral de la época, digamos, de la pandemia del 2009, que fue, digamos, generada por este virus, y es un virus tan añejo que viene, digamos, de la época de la pandemia de gripe de hace un siglo. Las vacunas inicialmente, en la década del 30, 1930, se aisló, digamos, la primera cepa de gripe y se hizo una vacuna monovalente. En el año 1940 digamos, se descubrió que había otra cepa y se hizo una vacuna bivalente. Y así, digamos, sucesivamente. En el año 1970 se descubre el componente B, el componente B, que es el componente, hay dos componentes B del virus, se le ha dado el nombre de Victoria y Yamagata. En el año 40, en el año 70 se descubre el componente de Victoria, y en el año 1980 se descubre, digamos, la segunda cepa del linaje B, que es del Yamagata, y en el año 2012 ya sale la vacuna cuadrivalente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la vacuna trivalente y cuadrivalente? Que la vacuna cuadrivalente tiene, digamos, la segunda cepa del linaje B, que es la cepa Yamagata, que le da entre un 25 y 30% de mayor efectividad en cuanto a la trivalente. Actualmente, digamos, están conviviendo las dos vacunas. Con el tiempo, digamos, ya la OMS ha determinado, digamos, que en un futuro, digamos, no muy lejano, van a tener que, digamos, hacerse todas vacunas cuadrivalentes. Lo que pasa es que hoy en día el costo es diferente, y bueno, los estados prefieren, digamos, cubrir, digamos, que es efectiva igualmente, pero, digamos, se tiende a que ya no haya más trivalente y que haya la cuadrivalente de acá en adelante. Un poco, digamos, ya lo había comentado Mariana, cuáles son los grupos de riesgo. Importante, digamos, saber, digamos, que bueno, esta vacuna se debe colocar en niños de 6 a 24 meses, embarazadas, puérperas, personal de salud, y también en todos los pacientes mayores de 65 años, y desde los 2 a los 64 años, en los pacientes que tienen enfermedades o factores de riesgo como enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, y los pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué es importante colocar la vacuna antigripal? Es importante porque, aparte de prevenir la infección por el virus de la gripe, va a disminuir la severidad de las manifestaciones de la gripe. O sea que una persona que está vacunada va a tener una gripe menos agresiva, si es que la tiene. También va a prevenir las complicaciones de la gripe, y también va a disminuir la diseminación del virus de la gripe, reduciendo a los portadores del virus, que son, digamos, los que contagian a los otros. Por ejemplo, el personal de salud, nosotros los médicos, debemos vacunarnos año a año con la vacuna de la gripe, porque nosotros también somos vectores para nuestros pacientes. Entonces, el hecho de que nosotros no nos enfermemos o no seamos portadores del virus disminuye, digamos, el contagio entre los pacientes y los médicos. Todo el personal de salud debe ser vacunado. Así que bueno, esto es, digamos, es muy importante que se sepa, porque hay, digamos, ciertos mitos donde mucha gente no se quiere vacunar porque dice, bueno, algo bastante común escuchar en el consultorio: me vacuné hace tantos años y me agarró una gripe tremenda. Y en realidad uno tiene que saber, digamos, que la gripe es una enfermedad febril y que muchas veces un resfrío no es gripe. Entonces, bueno, hay que saber diferenciar lo que es una gripe de un resfriado, por tantos virus que hay, digamos, que pueden causar resfriados o cuadros respiratorios en la época invernal.
Igualmente, digamos, está demostrado, digamos, que el virus de la gripe es un virus inactivado y que no es imposible, digamos, que genere infección, digamos, o que sea el responsable de la infección del paciente. O sea, los pacientes raramente que están vacunados pueden adquirir la gripe, pero la severidad del cuadro va a ser mucho menor. Entonces, es importante saber que lo que hace la vacuna es disminuir la severidad de las manifestaciones de la gripe y las complicaciones. Se ha visto, digamos, que disminuye entre un 30 y 70% la internación por neumonía e influenza. Es importante que ustedes sepan que la neumonía es causada por bacterias, principalmente por el neumococo, pero también la gripe es una causa de neumonía, o sea, neumonía viral por gripe. Y a su vez también el compromiso por gripe predispone a la sobreinfección y a la neumonía, digamos, causada tanto por gripe como por neumococo u otras bacterias. O sea que el hecho de prevenir, digamos, la gripe, estamos previniendo también las neumonías. De 30 a 40% la disminución de las internaciones por enfermedades respiratorias, aproximadamente un 37% de disminución de internaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Por qué pasa esto? Porque la gripe, digamos, genera descompensación de cuadros previos. O sea, una persona que tiene un cuadro cardíaco que está compensado, se enferma de gripe y se descompensa. Se descompensa su insuficiencia cardíaca, se descompensa su diabetes, se descompensa sus enfermedades reumáticas. Digamos, todo, digamos, tiende a descompensarse, por lo cual la vacunación previene estas descompensaciones. También se ha visto que reduce la posibilidad de un nuevo infarto en los pacientes. Y también, digamos, previene, digamos, hasta un 80% de la muerte de ancianos en geriátricos. Los geriátricos son centros, digamos, donde están los pacientes en situación, digamos, de estar mucho tiempo encerrados o, digamos, en lugares cerrados, y eso lleva, digamos, a que haya mucha capacidad de contagio, por lo cual vacunar a las personas que están en los geriátricos ha disminuido mucho la morbimortalidad. Terminamos un poco con lo de gripe y vamos a hablar un poco del neumococo. Como decía Mariana, el neumococo, digamos, también tenemos vacuna para esta bacteria. Esto no es un virus, es una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, que es la primera causa de neumonía adquirida en la comunidad en todo el mundo. La susceptibilidad frente al neumococo es universal, o sea, cualquier persona puede adquirir una neumonía o una infección por neumococo. Pero existen poblaciones que son, digamos, de mayor riesgo, como son los niños, los adultos mayores y los pacientes inmunocomprometidos, entre ellos los pacientes que tienen enfermedades reumáticas y que están tratados con corticoides en altas dosis o que tienen, drogas inmunosupresoras. Actualmente, bueno, lo que decía Mariana, esto un poco ya lo ha comentado Mariana, que hay dos vacunas, que es la polisacárida de 23 serotipos y después tenemos la conjugada, que es de 13 serotipos, y que es importante, digamos, colocar ambas vacunas, porque la polisacárida, que es la primera que apareció, digamos, es una vacuna que tiene mayor cobertura en serotipos, pero no deja memoria inmunológica, como sí lo hace la conjugada. La vacuna polisacárida es una vacuna que genera una respuesta inmune T independiente, o sea, no involucra a los linfocitos T, por lo cual no deja una respuesta inmunológica y, digamos, los anticuerpos caen al menos digamos, en 5 años, por lo cual se debe colocar nuevamente la vacuna para generar nuevamente anticuerpos. A diferencia de la vacuna conjugada 13 valente, que tiene menor cantidad de serotipos, muchos, digamos, compartidos con la polisacárida, pero tiene una respuesta inmune T dependiente que favorece la proliferación y diferenciación de los linfocitos B para la inducción de anticuerpos y a su vez también expresa, digamos, estimulación sobre los linfocitos T generando protección sostenida en el tiempo. O sea que la vacuna conjugada la colocamos una vez y no hace falta, digamos, repetir aplicaciones.
Bueno, como decíamos, deben ser, ambas vacunas se deben colocar en pacientes que tienen afecciones que debilitan el sistema inmunológico, y la diferencia es que, bueno, la vacuna polisacárida tiene una amplia cobertura de serotipos, a diferencia de la conjugada que tiene menos. Un poco de memoria de lo que decíamos antes, no induce la inmunidad de memoria, la polisacárida sí lo hace la conjugada. Tiene una pobre respuesta en los menores de 2 años. La vacuna polisacárida no se puede poner en menores de 2 años porque el sistema inmunológico está, digamos, es inmaduro y no puede generar, digamos, respuesta. Sí lo hace, digamos, la conjugada. Y, digamos, lo que decíamos antes, que la vacuna conjugada reduce la aportación en mucosas, y esto, digamos, produce, digamos, una disminución de lo que es la contagiosidad, digamos, de la enfermedad. Entonces, en adultos entre 19 y 64 años con enfermedades crónicas, como había dicho anteriormente la doctora Cusumano, se pone una dosis inicial de conjugada, seguida de la polisacárida, con un intervalo igual o mayor a 12 meses, y deben recibir segunda dosis de la polisacárida al cumplir los 65 años, con un intervalo de 5 años. Aquellos que son inmunodeprimidos o con otras condiciones que generan disminución del sistema inmunológico, se puede hacer una anticipación de la aplicación de la polisacárida, poniendo la vacuna primero, la 13 valente conjugada, seguida a los 2 meses, solamente 2 meses, de la polisacárida. Esto cuando uno tiene que empezar a tratar un paciente y, bueno, se puede adelantar la aplicación. Y como decíamos, también, al igual que en los otros pacientes, la polisacárida cada 5 años. Otra de las vacunas que estaban indicadas, o que están indicadas en los pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen enfermedades reumáticas, es la vacuna de la hepatitis B. Con respecto a la vacuna de la hepatitis A, en realidad la mayoría de los pacientes han tenido hepatitis en la niñez, y, digamos, es una enfermedad bastante frecuente, bastante común, de alta incidencia en la niñez, por lo cual, digamos, muchas personas ya tienen inmunidad, digamos, con la hepatitis A. En cuanto a la hepatitis B, es una enfermedad de transmisión sexual y de transmisión, digamos, por medio de contagio por medio de la sangre. Y, digamos, debe ser, digamos, aplicada actualmente. Cuando nosotros éramos chicos, digamos, la vacuna de hepatitis B no la teníamos para colocar, y ahora ya se coloca, digamos, forma parte del esquema de vacunación. Pero aquellos pacientes, digamos, que no tienen la vacuna colocada, es importante que se coloquen la vacuna, porque aparte de prevenir la enfermedad, previenen las complicaciones que son el cuadro agudo que puede provocar la enfermedad, con una posible insuficiencia hepática aguda en los cuadros más severos, o, digamos, las manifestaciones crónicas, que es la cirrosis, o la complicación más temida, que es la neoplasia hepática. Es una aplicación, la aplicación se realiza en 3 dosis y se da una sola vez en la vida. Y con respecto a la vacuna del herpes zóster, hay 2 tipos de vacunas. Hay una vacuna que es a virus vivos atenuado, que está disponible en Argentina, pero es a virus vivos. Es más concentrada que la antivaricelosa de los niños, y, digamos, esta vacuna, digamos, es una vacuna, digamos, que debe ser evaluado el paciente realmente. Si su condición es de una inmunodepresión importante, esta vacuna no debe ser colocada. En aquellos pacientes que tienen una enfermedad leve, que tienen, digamos, medicación que no es, digamos, muy inmunosupresora, corticoides a dosis baja, o no están con corticoides, en algunos casos podríamos evaluar, digamos, la aplicación, pero realmente genera el temor, digamos, de generar una activación de la enfermedad, y, bueno, eso hace, digamos, de que esta vacuna sea, digamos, un poco que debe evaluarse paciente por paciente. Hay una vacuna de fragmentos de virus inactivados, pero esta vacuna no está disponible en Argentina, por lo cual esta vacuna sería ideal, porque es virus inactivado, no habría problema en colocarla, pero no la disponemos en Argentina. Entonces, indicada en personas mayores de 60 años que hayan o no padecido la enfermedad,
y se utiliza para prevenir la reactivación del virus y para evitar las complicaciones como la neuralgia posherpética, que es un cuadro de dolor crónico que muchas veces se hace bastante difícil de tratar. Entonces, quienes no deben recibir la vacuna están incluidos aquellas personas que han tenido reacciones de anafilaxia, reacciones, digamos, alérgicas a los compuestos de la vacuna, y los pacientes con tuberculosis activa no tratada, embarazadas e inmunocomprometidos, incluyendo las personas que reciben altas dosis de corticoides y tratamiento inmunosupresor. Bueno. Hasta aquí llegamos. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por permanecer en la charla después de una hora. Muchísimas gracias a Mariana, Ignacio, para mí es un placer poder compartir esta charla con ellos, que son colegas y amigos. Les habíamos pedido que algunas preguntas las trasladen al chat por cuestiones de tiempo, porque ya estamos a una hora. No sé si alguien tiene alguna pregunta y la puede trasladar al chat, porque si hablamos todos juntos se va a demorar por ahí todo un poquito más. Podemos abrir el micrófono igualmente ahora, pero les pediría que por una cuestión de organización nos trasladen la pregunta. Carlos había preguntado sobre la seguridad y eficacia de la vacuna COVID, por un lado, y por otro lado, bueno, en relación, estimo, a las nuevas cepas de COVID. ¿Alguno de los dos quieren responder? Si no, Sí, yo respondo, no hay problema. En realidad, bueno, la eficacia de las vacunas que hablamos en la charla anterior, de las que se colocan acá, la Sputnik y la Sinopharm tienen una alta eficacia, digamos, más del 90%. Lo más importante es que disminuye al 100% casi la internación, digamos, de la gravedad. Y la Covishield, que sería como la de AstraZeneca, tiene una menor eficacia, aunque ahora se está viendo que si se retrasa más la dosis, a veces hasta 3 meses, aumenta la eficacia, que se rondaría alrededor del 60-70%. Con respecto a las cepas nuevas, que son las más preocupantes, digamos, la del Reino Unido, la de Manaus y la de Sudáfrica. Hoy justo estuve leyendo con respecto a eso. Hay algunos estudios preliminares en Brasil de una vacuna que están usando allá, que se llama Coronavac, que es una vacuna china también. Los estudios preliminares dirían que es efectiva la vacuna para esa cepa, pero no hay, digamos, ningún dato certero. Sí, algunas vacunas no han sido muy efectivas para la cepa de Sudáfrica, pero bueno, digamos, todavía está todo muy en estudio y es difícil, por lo menos en lo que leí, no hay ningún dato certero sobre si van a ser efectivas o no. La misma efectividad para esas cepas que para lo que circula actualmente en casi todo el mundo. Para eso hay que esperar todavía un poco más. No sé si eso responde a la pregunta. Eso es un tema, digamos, que bueno, las nuevas cepas que están apareciendo y vacunación se está estudiando ahora, es la realidad. Salió una publicación ayer, pero de nuevas cepas y posibles, digamos, eficacia al revés, las diferentes vacunas con las posibles eficacias de algunas de las cepas, pero son resultados muy preliminares y sería muy prematuro poder darles una respuesta ahora, y mucha otra información va a estar meses después. Vieron que para el tema de vacunas nosotros estuvimos esperando, el 28 de febrero dimos una información, hoy ya estamos dando información nueva, entonces en ese punto lo prudente sería esperar un lapso de tiempo mayor, y seguramente haremos una charla nuevamente los 3 médicos y abordaremos las novedades que hay de COVID, nuevas cepas y vacunas. Al día de la fecha, como dijo Mariana, hay algunas cuestiones preliminares, pero las cepas están apareciendo ahora, entonces no es muy precoz hablar de eficacia de las vacunas ante cepas nuevas y casos actuales, ¿sí? Somos prudentes en eso. Lo importante es que, bueno, vacunarse para las cepas que están, y la eficacia es buena, es muy buena de las diferentes vacunas, ¿sí? Para las cepas actuales. Había otra pregunta de una paciente mía que está embarazada,
Felicitaciones, no me acordaba si estabas embarazada o si me dijiste, perdón Débora. Todas las pacientes embarazadas, yo te digo mi postura, no sé si la de Ignacio y Mariana es la misma, los pacientes que están cursando un embarazo o otra situación nada que ver, los pacientes oncológicos u oncohematológicos, yo soy muy prudente y les pido que consulten al obstetra o al oncólogo en ese caso, ¿sí? Porque a su vez están las guías de obstetricia, las guías de oncología, y si bien nosotros estudiamos las clínicas, las de osteología, las de reumatología, soy bastante prudente en ese sentido y pido que consulten con obstetra en los casos de la embarazada y con oncólogo los pacientes oncológicos. No sé, Ignacio o Mariana, si quieren aportar En algo en realidad, este grupo. para el embarazo está medio discutido, por eso tendría que discutir Sí, su hay caso posturas. puntual con el obstetra en base a sus otros factores de riesgo. Ahí se prioriza mucho la clínica, digamos, o sea, qué otros factores de riesgo tiene para COVID. La antigripal sí se la tiene que colocar, pero bueno, si se tendría que colocar la COVID, consultar con el obstetra y ver cómo hacer el esquema en secuencia, digamos. Sí, sería prudente que hagas eso. Sí, en algunos países, digamos, se está colocando la vacuna para embarazadas. Nosotros acá en Argentina, digamos, no hay nada, digamos, oficial, digamos, que ayude a tomar esa decisión. Yo he hablado también con algunos ginecólogos, obstetras, y también son muy prudentes en la indicación de la vacuna. Por ahora, digamos, por lo menos los que yo he hablado, digamos, no la están indicando digamos, con fuerza, digamos. O sea, por ahí en algún caso pueden dejarlo al criterio del paciente, que es una situación no deseada, digamos, que el paciente tenga que decidir este tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Yo les desactivé el micrófono, si alguno quiere hacer alguna pregunta puede hacerlo. Ahí veo Hay un de paciente Estela, tuyo, sí, que se quiere aplicar la antigripal, si ya está disponible. Hasta donde sé, no llegó todavía. Supuestamente en abril debería llegar. Así que lo que le sugiero es en abril evaluar, digamos, por qué etapa de la vacunación del COVID se está. Todavía, digamos, no superaron la barrera de los 70, colocar la de la gripe y después la del COVID. Pero bueno, habrá que esperar todavía hasta abril a ver si llega. Hasta donde sé, no llegó. Sí, yo ahí, perdón Noemí que te interrumpa, así terminamos eso. Yo a mis pacientes lo que les digo, y ustedes también seguramente, es que hay que ser estrategas en el tiempo, ¿sí? Entonces, estar alertas de cuando llegue justamente la vacuna antigripal y especular cuánto tiempo falta, en el caso de los que tengan que recibirla, la vacuna de COVID. Entonces, si nosotros prevemos que va a faltar mucho tiempo, nos colocamos la de la gripe, dejamos pasar el tiempo prudencial hasta que nos llegue COVID. Y si en una de esas nos pusimos COVID, terminamos el esquema de COVID, dejamos pasar los días que dijo Mariana, los 15 días, y después recibimos la de la gripe. Hay que ser estrategas en el cálculo de tiempo porque no sabemos cuándo tenemos disponible la vacuna. Entonces, bueno, tener estas cuestiones alertas para no hacer lío, digamos, y poder tener toda la vacunación correcta. Noemí, decinos. Sí. No, mi padre es paciente de la doctora Cusumano y quería preguntarle, tiene 88 y todavía no le avisaron de la vacuna de COVID. ¿Hay posibilidad de hacer algo? Porque como no es tan geriátrico, de hacer algo a través de PAMI o cómo se puede hacer. No, la vacuna Nada. de COVID depende puramente del ministerio, Claro. Y yo tengo muchos pacientes de entre 80 y 90 y mayores de 90 que ya se vacunaron. Están llamando, lo que pasa que es lento. Claro. En la edad de él, sí sugiero esperar la del COVID porque probablemente lo llamen en cualquier momento, pero tienen que estar muy atentos al mail donde se anotaron, porque en realidad te avisan hoy para dentro de 2 días, Sí, con lo cual si se colocaron la antigripal hay que reprogramar el turno. Pero pensé que a través de PAMI había algo mejor, alguna solución. Y otra pregunta. La vacuna antigripal. Si tuviste herpes zóster, entonces quiere decir que lo tenés en el cuerpo. ¿Es necesario ponerse la vacuna del herpes?
Si quieres te respondo yo o Ignacio. Sí, no sé si en querés. el caso, digamos, yo lo decía recién, si tuviste herpes zóster, vos hablás de una persona que tuvo herpes zóster ya, Yo, por ejemplo. Tuve joven. el herpes zóster se puede repetir. Sí, ya sé, por eso, sí. Se repitió Digamos, 2 veces, pero quería saber si es claro, conveniente. por lo cual es conveniente la vacunación. Igualmente eso, como decíamos recién, es una vacuna de virus vivos atenuado, por lo cual habría que ver tu situación, digamos, de tu patología, ver, digamos, si estás inmunosuprimida, digamos, tenés un inmunocompromiso importante, por lo cual, digamos, no sería adecuado, digamos, colocarte la vacuna a virus vivo. Habría Claro. que ver, digamos, el caso tuyo en particular, pero, Bien. digamos, como mensaje, digamos, aunque hayas tenido herpes zóster, la vacuna está indicada a colocar, digamos, mayores de 60 años. Bien. Toda Gracias. vacuna a virus vivos, digamos, atenuados, corresponde hacer una evaluación clínica particular, digamos, del paciente y si tiene criterios, digamos, para recibirla o no. ¿Se entiende? Independientemente que la indicación pueda estar, hay que hacer una evaluación clínica particular. Igual que cada paciente que tiene una enfermedad reumatológica autoinmune, decir, bueno, si la enfermedad está activa, habrá que posponer, si no está activa, la dosis de corticoide. O sea, hoy tenemos un mensaje justamente esperanzador, que las vacunas pueden darse, que la medicación no influye, que ya hay tiempos estipulados para cuándo recibir cada vacuna, pero el mensaje tiene que dar que, bueno, que cada cual lo tiene que ver con su médico en función del estado clínico actual, de otras condiciones y factores de riesgo, justamente para poder recibir la vacuna. Está bien. Gracias. ¿Estamos? Bueno. Marcelo, no se te Quiero hacer un escucha. comentario. Sí. A ver, ¿se me escucha? Sí, Ignacio, sí. No, quería hacer un comentario con respecto a lo que vos, vos hiciste ahí un desglose muy exhaustivo de cómo hacer, digamos, con cada medicación, cómo suspenderla y cuáles hay que suspender y cuáles no hay que suspender. Me sucedió un caso de una paciente que estaba con Abatacept y, digamos, es docente y los llaman así de un día para otro. Entonces eso genera, digamos, que los pacientes no puedan suspenderlo una semana. Entonces lo que hicimos fue, la paciente se presentó en el vacunatorio y pidió, con una nota mía, que estaba con esta medicación, pidió, digamos, que le pospongan una semana la aplicación. Y así hicimos así, digamos, ella fue, digamos, con este papel, le autorizaron la vacunación y bueno, esperó una semana y después se vacunó. O sea que eso lo doy como dato, digamos, que se puede hacer en pacientes que tengan que suspender, digamos, una semana antes los tratamientos. Sí, hay que estar alerta porque te avisan de un día para el otro, realmente. ¿Alguna otra pregunta? Marcelo, me parece que querías preguntar algo. No se te escucha mucho, Marce. Acércate. A ver, si hay alguna, o sea, si se hizo algo para la gente inmunodeprimida, como se hizo, o estamos todos en la lista por la edad, como sea, por el tema del COVID. No, en inicio se está comenzando por edad. En los mayores de 60 primero, pero empezaron por los 90, 80, y después al final están los que están entre 18 y 60 con factores de riesgo. En teoría ese es el plan. Pero bueno, los docentes también estaban más adelante y se adelantó, digamos, pero bueno, eso va cambiando a veces. Por ahora está así, planificado de mayor edad a menor edad hasta los 60 y después los grupos con factores de riesgo. Muchas gracias. Exacto. Así que, perdón, falta. Entonces ese grupo de riesgo sí se puede ir vacunando con la antigripal y a que le falte la neumonía, porque no va a ser, digamos, en 15 días la vacunación. Apenas aparezca, yo creo que el grupo de riesgo faltan un par de meses quizás. Sí, seguramente. Por eso insistimos tanto y esta charla no solamente estaba destinada a novedades COVID, sino bueno, a cubrir el espectro clínico y de enfermedades reumatológicas y qué vacunas a tener en cuenta y los tiempos a tener en cuenta para que todos puedan acceder a la vacunación. Insistimos por ahí
lo remarcaron tanto Mariana como Ignacio en la importancia de la vacunación, que seamos estrategas en los tiempos en esto, chequear los calendarios de vacunación, ver qué vacuna falta de la gripe, Prevenar 13, la Neumo 23, etcétera, ir justamente aligerando todas estas cuestiones hasta que la vacuna COVID a cual le llegue. Por ahí los mayores aprietos que hemos tenido, nos ha pasado mucho, bueno, Ignacio, Mariana también, los pacientes docentes, personal de salud, personal de colegio, o sea, docentes o no docentes que tenían alguna enfermedad reumatológica autoinmune, que estaban recibiendo algún tipo de esta medicación rara que nosotros dijimos, rara para el resto de la población, digamos, y que bueno, antes no podían vacunarse porque no se sabía si se podían vacunar o no, pero por ser docentes o personal de salud o personal de colegio o personal de fuerzas de seguridad, estaban dentro de factores de riesgo. Bueno, hoy el alivio es que a toda esta población, digamos, que antes era considerada factor de riesgo y que a su vez tenía una enfermedad reumatológica autoinmune o autoinflamatoria, a pesar de recibir esta medicación con algunos recaudos en algunos puntos, aunque en la muchas de las drogas no hay ningún problema, puede acceder a la vacunación. Yo insisto en esto, siempre es fundamental que cada paciente le consulte a su médico, ¿sí? Que su médico evalúe su estado de inmunodepresión, su tipo de enfermedad. No es lo mismo una artritis reumatoidea, como yo digo, que está divina, sin nada, una artritis reumatoidea, un paciente que está sumamente inflamado, con corticoides, o con determinado tipo de medicación. Bueno, hay que evaluar cada caso particular. Tampoco es lo mismo una vasculitis muy activa que otro paciente con una enfermedad que la tenemos mucho más controlada. Esto es para decirle, bueno, hay novedades, hay mensajes esperanzadores, ahora pues bien, después cada cual consultará con su médico, ¿sí? Eso lo quiero reforzar a rajatablas. Son charlas informativas para que puedan tener una información, digamos, científica, certera ante tanto desconcierto que hay, pero a su vez, como siempre intentamos, nos cuesta horrores, a mí por lo menos me cuesta horrores, bajado a un nivel no tan científico para que puedan entendernos. Así que bueno, les pedimos disculpas si por ahí algunos términos se nos van y nos excedemos en algunas cuestiones científicas o de nombres raros, ¿sí? Pero la idea era que nos puedan entender. Marian, Ignacio. Ahí hay otra pregunta de ¿a partir de qué edad es recomendable el antigripal? Si quieren yo la respondo. Sí, respóndela nomás. En realidad, como dijimos, digamos, a partir de los 65 años, siempre anualmente, digamos, se la deben colocar, y entre los 18 y 65 años, todos los pacientes que tengan algún factor de riesgo, por ejemplo, respiratorio, los pacientes de SPOC, asmáticos, insuficientes cardíacos, los que tengan algún problema hepático severo, los que estén inmunodeprimidos por alguna causa. Pero bueno, para la población general, digamos, que no tenga demasiados factores de riesgo, a partir de los 65 años, en los adultos. Bien. Bueno, el contenido de esto, para el que no lo puede ver o demás, queda grabado en el Facebook. Ustedes tienen el link, pueden acceder a las otras charlas de otros temas. Habitualmente estábamos programando hacer charlas al menos una vez al mes de temas importantes que no nos da el tiempo en la consulta médica para hacer todo, trámites, papeles, recetas, atenderlos, revisar, no nos da el tiempo, ni que seamos magos. Y vieron que los turnos encima son a un mes, aún cuando le dedicamos todo el tiempo al mundo, porque justamente le dedicamos mucho tiempo, entonces no podemos acelerar, no podemos hacer más. Entonces, bueno, va a haber temas así una vez por mes. La verdad que teníamos una grilla más o menos establecida, pero con todas estas cosas nuevas que van saliendo, van cambiando. Entonces no le podemos prometer que habrá el mes que viene, porque vamos a ver si hay alguna novedad, algo cambió, tenemos que retocar algún tema de COVID. Por lo pronto, para que no se hagan lío, el video anterior de vacunas de COVID lo sacamos porque había algunas cosas que las habíamos sembrado como incertidumbre, porque a ese día, 28 de febrero, no teníamos esa información, con lo cual, para evitar líos y confusiones, ese video lo sacamos y va a quedar este video con la información, digamos, hasta el día de la fecha. Si ocurriera lo mismo más adelante, bueno, iremos cambiando los videos.
El del resto de los temas, que son temas que no han cambiado desde el año pasado, las charlas las pueden consultar igual. Y cualquier información, digamos, que hay que trasladarla rápido, siempre la colgamos ahí en el Facebook, por ejemplo, cuando se habilitó la medicación para pacientes con enfermedades inmunodeprimidas y demás, si ustedes lo consultan, esa información está ahí guardada, que es una forma de acceso rápido que ustedes tienen de consultar cualquier novedad, la colgamos ahí. ¿Estamos? Que es una forma rápida que ustedes pueden ver. ¿Sí? Mariana y